Bendito y alabado sea nuestro divino Padre eterno Jehová en los infinitos mundos del infinito universo expansivo pensante. Tengan muy buenos días, hermanos y hermanas de Lima, del Perú, de América del Sur y del mundo entero. Hoy día, como quedamos, vamos a dar lectura a un divino rollo que, que lleva por título nos habla acerca de los gobiernos. El título exacto es: todos los que siguieron e imitaron a los demonios que por el uso de la fuerza se apoderaron de gobiernos no entrarán al reino de los cielos. Deben sumar todos los segundos transcurridos en que sirvieron al demonio de la fuerza. Es más fácil que entre al reino de los cielos hijos que respetaron las elecciones del pueblo a que entren los que las atropellaron. Este es el título del rollo que se va a dar lectura en algunos instantes, y es un título muy acorde con la realidad peruana de lo que está sucediendo en el Perú. Se complementa con los hechos sucedidos tras el golpe de Estado que se dio por parte del Congreso y las Fuerzas Armadas al presidente electo constitucionalmente, al presidente Pedro Castillo Terrones. Antes de esto vamos a empezar con un audiolibro acerca de la Biblia, luego las divinas órdenes telepáticas, algunas órdenes, no todas porque son bastantes, y luego viene la lectura del divino rollo telepático de Alfa y Omega. Vamos a escuchar ahora parte de la Biblia, de la vida pública de Jesús, muy cosas interesantes que uno la analiza. Acá vamos a escuchar a Juan el Bautista y, bueno, las enseñanzas que da. Escuchemos. En el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes gobernaba en Galilea, y Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Dios habló en el desierto a Juan, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para lavar los pecados. Arrepiéntanse de sus pecados, bautícense, y Dios perdonará sus pecados. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado, los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. ¿Qué debemos hacer? Ustedes, raza de víboras. ¿Pero qué debemos hacer? Dinos hacia dónde volver. Quien está hablando acá es Juan el Bautista, no es Jesús de Nazaret, pero se parece mucho la enseñanza. El hombre que tenga dos trajes debe darle uno al hombre que no tiene ninguno. Eso es bueno. El hombre que tenga comida debe compartirla. Ese es claro aquí. El hombre que tenga dos trajes debe compartirlo con el que no tiene. El que sigamos escuchando. Somos recaudadores de impuestos. ¿Qué debemos hacer? No cobren nunca más de lo establecido. ¿Y los soldados? ¿Qué debemos hacer? No le quiten nada a nadie por la fuerza, ni lo acusen de un delito que no haya cometido. Y confórmense con su paga. A los recaudadores de impuestos no cobren más de lo establecido. Y acá en Perú, esos recaudadores de impuestos te recontracobran. Al soldado no quiten a nadie nada por la fuerza. O sea, los detiene, los anula a los soldados, porque ese es el mandato divino.
¿Eres tú el Cristo? ¿Y eres tú el Cristo? Dínoslo. Yo en verdad solo los bautizo con agua. Pero viene uno mucho más poderoso que yo, que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es tan grande que ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Trae su pala para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero. Aquí claramente Juan el Bautista es un preámbulo a la venida de Cristo, y Juan el Bautista habla con rectitud, habla de la justicia, de la igualdad, el compartir entre los seres humanos. Luego vamos a escuchar a las palabras ya de Cristo, cuando Él se manifiesta al mundo de ese entonces como el enviado de Dios. Vamos a escuchar. A ver, un momentito, mientras van escuchando. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre. Y le dieron a leer el libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos. Poner en libertad a los oprimidos y para anunciar el año favorable del Señor a todos. Habla bien. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿La escritura se cumplió? Pero si solamente el Mesías puede cumplirla. Es cierto. Seguramente ustedes me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Y luego me dirán, lo que oímos que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí en tu propia tierra. Les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra. Con estas palabras, Jesús se identificó como el Mesías enviado por Dios para salvar a su pueblo. Estos judíos no lo aceptaron como el Mesías. Querían arrojarlo al despeñadero, pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Interesante. Vamos a escuchar otro pasaje de la Biblia, del Nuevo Testamento, acerca de la vida pública de Jesús, que es bien interesante. Trata acerca de cuando a Jesús es capturado y llevado por los sumos sacerdotes al Sanedrín. Y aquí hay cosas interesantes que analizar y que se lleva a la actualidad. En realidad todas las enseñanzas se llevan a la actualidad. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Judas. ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Señor, ¿atacamos con espadas?
Ya basta, déjenlo. Fue un milagro. ¿Por qué han venido con espadas y palos como si fuera un ladrón? Estuve con ustedes todos los días en el templo y no me arrestaron. Pero esta es su hora. Cuando reina la oscuridad. ¡Arréstenlo! Aquí se ve el arresto de Cristo, un hombre justo, por los soldados y por el Sanedrín, por los maestros de la ley, que ya lo querían arrestar para darle muerte. Y es en la noche, siempre ellos actúan en la noche. Todas sus leyes, todas sus acciones lo hacen en la noche, y claramente Él lo dice, Cristo lo dice. Cristo lo menciona que es en la noche cuando ellos actúan, porque Él estuvo de día en el templo y no lo arrestaron, pero en la noche sí lo arrestan. Todos los días en el templo y no me arrestaron. Pero esta es su hora. La noche. Cuando reina la oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que estos son seres de la oscuridad, son demonios que tienen forma humana. Y esto, mire, esto que ha sucedido hace 2000 años se vuelve a repetir y se repite muchas veces en muchas partes del mundo. Y acá en el Perú se ha dado y se da. No sé si ustedes recuerden el llamado Congreso, que hace leyes en contra del pueblo, y las aprueba a altas horas de la noche, es decir, 2, 3 de la madrugada, 1 de la madrugada, y esto se dio más claramente en el tiempo de Fujimori, y también se da en el tiempo actual. Pues todos estos son descendientes de estos fariseos, saduceos, maestros de la ley de la antigüedad. Son sus descendientes que han vuelto a reencarnar, han reencarnado nuevamente. Vamos a escuchar, acá hay justamente un comentario de un youtuber que analiza. Y escúchenlo, que se parece mucho a lo que está sucediendo acá con el arresto de Cristo, pero por estos soldados dirigidos por los maestros de la ley, los fariseos y saduceos, que es en las noches. Y Cristo le dice claramente, ustedes actúan en las noches, esa es su hora. Y es así, los llamados traidores, los grandes traidores a este país y a las leyes de la vida, actúan en las noches. ¿Por qué? Porque se esconden en las noches, porque son descendientes de estas organizaciones secretas que solo actúan en las noches. Vamos a escuchar. Esto ya es actual, esto es lo que ha sucedido en el Congreso con Dina Boluarte, y acá este comentarista, que es de Radio La Nueva Tumbes 91.7, da un comentario acerca de lo que está sucediendo, y es cierto, vamos a escucharlo. El vago que le gusta sesionar desde la playa, como el presidente de la Comisión de Constitución, congresista fujimorista, acaba de señalar lo siguiente, vía Twitter de Wilber Huacás, dice, Nando García. Hernando Guerra convoca una sesión de Constitución para este martes, mañana martes, a las 7 de la noche. Hoy. ¿Cuál es el motivo? El dictamen express, porque efectivamente es express, para que José William asuma la encargatura del despacho de la presidencia de la República, en caso que viaje Dina Boluarte. Falta que Dina Boluarte viaje y ya no quiera volver, y la presidencia termine en manos de William Zapata. Sí, pues está bien raro eso, bien raro que se vaya Dina Boluarte. Si los medios nacionales hasta difaman, inventan, se lanzan un montón de mentiras, ¿por qué no puedo especular? Señores, hay más de 25 muertos en el Perú y nadie se quiere hacer cargo. La señora Dina Boluarte decía que bueno, el asesinato en el Perú pues lo tendrá que ver el Foro Militar, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos la desmentió en su cara, que lo tiene que ver la justicia común, la fiscalía tiene que investigar las muertes. Y obviamente ella es una de las grandes culpables dentro de estos fallecimientos lamentables que han ocurrido en el país. Pero seguimos volviendo a esto. Este proyecto de ley, que efectivamente ex express,
que nunca se atrevió a hacerlo Vizcarra, mucho menos Sagasti, la señora Dina Boluarte. Para esto estaban queriendo tener 1 año y medio más o menos en el Congreso y en el Ejecutivo para hacer de las suyas el Congreso de la República, para maquinar todo. Empezamos a hacer esto. Ojo, les recuerdo algo a todos ustedes. Pedro Castillo fue capturado y fue encarcelado teniendo inmunidad presidencial. Y esto no es una mentira, porque el Congreso de la República, luego de la captura, llega el domingo, sesiona en el Congreso el domingo hasta las 2 de la mañana para quitarle la inmunidad De madrugada. presidencial y Todo lo hacen de mandarlo madrugada. a Castillo a prisión preventiva. Y eso es efectivo. Entonces, este Congreso, pues, le gusta sesionar, pues, en gallos y medianoches, proyectos de ley que le benefician. Y está claro, pues, por eso este Congreso es aborrecido, por eso este Congreso es aberrante, este Congreso es rechazado por la población. Justamente siguen el mismo ejemplo de estos fariseos, saduceos, maestros de la ley que capturaron a Cristo en horas de la noche y maquinaban todo en horas de la noche porque esa es su hora. Y este Congreso hace lo mismo, da leyes contra el pueblo en horas de la noche y las aprueba por las madrugadas. Yo no entiendo cómo hay encuestadoras que dicen que este Congreso tiene una aceptación del 15%. Lo más probable, pues, que hayan entrevistado a la gente de La Molina o Surco. No creo que se hayan ido al sur o a casi todo el territorio peruano para poder evidenciar esto. Realmente es lamentable. Entonces, le quitan la inmunidad presidencial a Castillo a las 2 de la mañana, en una De sesión madrugada. de consejo. La gente sale, marcha, muere, los matan. Y ellos, pues, se atreven a decir, no, hay que darle un día más, que dentro de 5 días aprobamos, o vamos a debatir recién el adelanto de elecciones. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron un mamarracho total. Porque el adelanto de elecciones en abril del 2024 con diciembre del 2023 no tenía ninguna diferencia. Porque igual se quedaron hasta 28 de julio del 2024. Y así fue. Aprobaron para abril del 2024. Y ahí están las consecuencias. Esta es una de las consecuencias. Donde Dina Boluarte quiere salir del país. ¡Qué sinvergüenza esta señora! Aparte de decir, yo no entiendo por qué mis paisanos se ponen violentos, ¿no? Aparte de decir esa salvajada, ¿ahora quiere salir del país? Dina Boluarte, más de 25 muertos en tu espalda. ¿Ahora quieres salir del país? ¿Para qué? Eres un gobierno de transición, nada más. La presidencia pretómpore de la Alianza del Pacífico no creo que te lo dé AMLO, o quieres viajar a México para ello. Pero más aún en eso, le quieren dejar la presidencia de la República en manos del señor investigado por la matanza de Acomarca, William Zapata. O sea, no les basta con la masacre en Ayacucho, la masacre en Pichanaki y en las diferentes regiones para dejar la presidencia del Perú en manos de otro que está vinculado a una masacre en Acomarca. ¿Acaso eso no le basta a la señora Dina Boluarte? La señora Dina Boluarte, pues, se llena la boca diciendo que ella es víctima del machismo en el Perú, que el Perú no está preparado, pues, para tener una presidenta mujer. Vaya mentira, vaya desfachatez de esta señora. Eso ni siquiera es cierto. Porque no solamente salen los hombres a marchar, sino también salen las mujeres. Y en lo mayor de los casos las mujeres, pues, se sienten indignadas con la presencia de usted ahí. Porque simplemente no nos representa y no representa casi a la mayoría. Por eso le piden su salida. Y ahora lo que hace la señora es decir, quiero salir del país, pero como no puedo constitucionalmente, hay que modificar un poquito la constitución, hacemos un ajuste y queda como mi vice William Zapata. Cosa que yo salgo del Perú y asume la presidencia William Zapata. Y si no vuelvo, quede en manos del Congreso del Perú. Así de espeluznante es este país. Ahora, el detalle está que para aprobar esta ley se necesitan 2 legislaturas y en cada legislatura un voto de 87 votos. 87 votos en 2 legislaturas. Y este Congreso de la República quiere aprobarlo solamente en una legislatura, en una. O sea, ya.
La Comisión de Constitución sesiona mañana pasado o ese mismo día, porque ellos son todo lo posible, pueden sesionar hasta las 3 de la mañana, y lo que hacen es aprobar en solamente una legislatura. Y Dina Boluarte quizás ya está fuera del país, no lo sé. ¿Cómo puedo esperar de esta gente? ¿Y quién no puede esperar de esta gente? Vemos ahí al señor Otárola, que ahora asume la presidencia, el premiarato. O sea, la muerte de más de 25 peruanos se subsanan sacándolo pues al otro premier, al señor Angulo, y poniendo a Otárola. ¿Y quién es Otárola? El ministro de Defensa, quien aprobó la salida de los militares que vayan a regiones y disparen. Y ahí es bastante interesante. En la escritura telepática Alfa y Omega nos dice que en uno de los rollos, bueno, en varios rollos y en las divinas órdenes telepáticas nos habla acerca de la bestia, que en los últimos tiempos de la prueba de la vida la bestia se iría en contra de sus propias leyes y las pisotearía, ya no le interesaría nada, simplemente imponer el fascismo, el racismo. Y eso está sucediendo aquí en este Congreso y en este gobierno golpista, porque son golpistas, son fascistas. Están pisoteando sus propias leyes, se burlan de sus propias leyes, es decir, su constitución, la constitución del 93, no sirve para nada. Ellos hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque están apoyados por las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, medios de comunicación, empresas nacionales y transnacionales, grupos de poder. Por eso hacen lo que quieren. Y ellos actúan en la noche. Todas esas leyes en contra de la población, que van en contra de los intereses de toda la nación, los aprueban de madrugada, o de noche, o a altas horas de la noche, o de madrugada, 11, 12, 1, 2 de la mañana. Ahí los aprueban. Cristo claramente lo dijo, esa es su hora, la noche es su hora de actuar, de ustedes, los fariseos y escribas. Vamos ahora a leer las divinas órdenes telepáticas. También son interesantes, ya las leí, pero quiero volverlas a leer porque son muy interesantes. Ya hay muchas más órdenes telepáticas donde se condena los golpes de Estado, el sistema de vida, los congresistas, los presidentes, los militares, etc. Vamos a leerlo nuevamente. Divina orden telepática 741. En la prueba de la vida fueron empobrecidas muchas naciones por culpa de muchos gobiernos. Los miembros de tales gobiernos pagan ellos los sufrimientos de los pueblos. Los que empobrecieron a las naciones serán acusados de traidores por el Hijo de Dios. Ellos serán acusados de cómplices de la bestia, de los más influenciados por el oro. Esta traición está basada en la psicología de la división, que caracterizó a los llamados y extraños partidos políticos. A los partidos políticos de derecha que dividen. Divina Orden Telepática 2011. En el divino juicio que se acerca a la tierra, los que fueron presidentes, reyes, dictadores y todo guía de naciones serán llamados traidores por el Hijo de Dios, porque la caída de tales espíritus consistió en gobernar legalizando las extrañas leyes desiguales. Ni ellos mismos pidieron a Dios tales leyes. Todo lo que se consideró legal dentro de lo ilegal de las leyes humanas será considerado traición a las leyes de la luz por el Hijo de Dios. Lo que se creyó correcto en la prueba de la vida pasará a ser incorrecto en el divino juicio de Dios. Divina Orden Telepática 3115. En medio de multitudes enfurecidas y que oscurecen el sol, los coimeros y traidores a la vida serán juzgados con fuego eterno, fuego que quema y cuya víctima jamás muere. Es el llorar y crujir de dientes de quienes creyeron que jamás serían descubiertos. Entre estos condenados se encuentran muchos presidentes, reyes, senadores, militares, religiosos, capitalistas, dictadores, inventores de revoluciones dudosas, traficantes, etcétera, etcétera, etcétera. Los más selectos de la bestia están en el grupo de traidores a la vida. Divina Orden Telepática 3292. En su afán por seguir gobernando, los llamados capitalistas hasta llegaron a valerse de la fuerza, lo que ha sucedido en el Perú, uso de la fuerza y para dar un golpe de Estado, para no perder su corrompida influencia en los gobiernos del mundo. Ninguno de ellos protestó en contra de la fuerza. Al no hacerlo, ellos mismos se atrajeron el divino enojo de Jehová, porque la ley divina había advertido que el que mata a espada muere a espada, lo que equivalía a decir el que se tienta con el uso de la fuerza
en la prueba de la vida caerá por la fuerza, la pavorosa fuerza salida de los elementos y que el Hijo de Dios desencadenará en el llorar y crujir de dientes, sobre todo los individuos que en la vida escogieron el uso de la fuerza. Este es directo para los golpistas, ya sean civiles o militares. Divina Orden Telepática 3409. En la prueba de la vida surgieron los grandes traidores. Los mayores fueron los llamados mandatarios, reyes, dictadores, que fueron entreguistas de lo que no era de ellos. Tales traidores que entregaron las riquezas naturales a la bestia serán juzgados en presencia de todo el planeta. Serán avergonzados por el Hijo de Dios en presencia de mares humanos que por su cantidad oscurecerán al sol. Por causa de estos traidores fue escrito: todo grande y poderoso será avergonzado y todo humilde será ensalzado. Los traidores entreguistas de lo ajeno fueron poderosos influyentes mientras ocupaban los altos puestos que por decisión de muchos disfrutaron en la prueba de la vida. Es decir, acá está hablando de los presidentes, ministros, congresistas, funcionarios de alto rango del sector estatal. Y muchos de ellos fueron elegidos por personas y hicieron mal en su elección, pues. Eligieron a la llamada derecha. Divina Orden Telepática 3410. Los traidores y entreguistas de lo ajeno tendrán que pagar por moléculas lo que a la bestia entregaron. Por cada molécula de lo entregado a los traidores se les quitará una existencia de luz. Es más fácil que no se le quiten existencias de luz a los que se tomaron el extraño libertinaje de entregar a otros lo que no les pertenecía, y que si se les quiten existencias a los que a otros usurparon. Divina Orden Telepática 3560. En la prueba de la vida surgieron los traidores llamados entreguistas. La traición la encabezaron los que sirvieron a la bestia capitalista, los que ayudaron al poderío de los comerciantes, en vez de combatirlos, como lo había hecho el Hijo de Dios. Los traidores entreguistas que fueron presidentes, reyes, ministros, senadores, diputados y dictadores de naciones hicieron lo opuesto. Esta traición la juzgará el Hijo de Dios y el mundo, porque al mundo traicionaron. Cada ciudadano del mundo se constituirá en juez en el llorar y crujir de dientes. El que recibió daño en la prueba de la vida es juzgado en el divino juicio de Dios. O sea que todos nosotros vamos a ser jueces de aquellos ministros, presidentes de derecha y ultraderecha, de aquellos congresistas, de altos funcionarios, de los grupos de poder. Y ya no se sabe, no saben el castigo que les espera a estos grupos de poder, a estos congresistas traidores, a estos presidentes traidores. Vamos a dar lectura al divino rollo telepático, o también llamada escritura telepática alfa y omega, que lleva por título: todos los que siguieron e imitaron a los demonios que por el uso de la fuerza se apoderaron de gobiernos no entran al reino de los cielos. Deben sumar todos los segundos transcurridos en que sirvieron al demonio de la fuerza. Es más fácil que entren al reino de los cielos hijos que respetaron las elecciones del pueblo a que entren los que las atropellaron. Rollo número 88. Se le va a mostrar el número de rollo, el rollo en sí. Aquí está. A ver si se nota un poquito. Este es el rollo. Es el número 88. Es el título. Y este es el dibujito. Ahí se debe notar. Este es el dibujo. Es un rollo bien bonito. Ahí está el divino rollo con su dibujo. Es un rollo muy interesante. Vamos a darle lectura a este divino rollo telepático. Y en este momento le vamos a dar lectura. Es un rollo que contiene, muy buen contenido. Vamos a darle lectura.
Ya leímos el título, ahora vamos a darle lectura. Es una conversación entre nuestro Padre Eterno y el divino enviado de Dios. Y al divino enviado de Dios, nuestro Padre Eterno le llama hijito. Dice así inicia el rollo. Sí, hijito, en este mundo han habido muchos atropelladores a la ley humana, demonios que hasta juran respetar los derechos de los demás, mas cuando ven la oportunidad de lograr poder, Dina Boluarte, ahí está Dina, ese claro ejemplo de Dina Boluarte y los congresistas, no valen ni sus propios juramentos. ¿Qué dijo Dina Boluarte? Juro proteger a la población, respetar los derechos del pueblo, etcétera, etcétera. Al final pisoteó sus propios juramentos. Bueno, vamos a seguir. No valen ni sus propios juramentos. Ningún demonio que pisoteó sus propios propósitos entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que nunca juraron en la vida, a que entren los que la hicieron. El llamado juramento es salido de un extraño sistema de vida basado en el oro. El juramento no se conoce en el reino de los cielos. Aquellos que dicen, que ponen la mano en la Biblia y juran, no está escrito en el reino de los cielos, no es del reino de los cielos. El juramento es sinónimo de desconfianza. Vamos a retroceder unas líneas. El juramento no se conoce en el reino de los cielos, y todo lo que se desconoce en el reino no entra al reino. El juramento es sinónimo de desconfianza. Si este mundo hubiera considerado las escrituras del Padre en la creación de un sistema de vida, de este mundo no tendría necesidad de juramento. La confianza espiritual tendría otra cualidad y calidad en el pensar humano. De verdad os digo que vuestro juramento se os convertirá en vuestro perseguidor por muchas existencias, porque no teniendo entrada al reino de los cielos no tiene destino. He aquí el drama de los que juraron. He aquí el llorar y crujir de dientes. Mas el que juró y pisoteó lo jurado es 1000 veces más castigado, porque debe agregar el desprecio de sus propios pensamientos. Yo me imagino cómo será el drama que les espera a los congresistas, a los golpistas, a esta llamada fiscal de la nación, a los jueces. Bueno, el desprecio, al igual que el juramento, se vuelven vivientes en divina presencia del Padre y piden saber quién los creó, qué destino tienen. He aquí lo que les espera a todo el que juró por cosas terrenales y despreció las celestiales, porque no se puede servir a dos señores, no se puede servir a dos conceptos. Si el concepto divino, que es la ley eterna, queda relegado a un segundo plano, y decir al mismo tiempo que se está sirviendo a un solo Dios para servir a un solo Dios. Para servir a un solo Dios no debe dividirse la criatura. Solo Satanás se divide a sí mismo, y ningún pensar dividido entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no conoció sistema de vida, desconocido a las escrituras del Padre, a uno que lo conoció, porque su espíritu se impregnó de cosas no conocidas en el reino de los cielos. De verdad os digo que ninguna extraña moral entraría a los divinos mandamientos. De verdad os digo que ninguna extraña moral contraria a los divinos mandamientos es permitida en el reino de los cielos. Es lo que corresponde a la divina parábola que dice: todo árbol que no plantó el divino Padre de raíz es arrancado. Todo lo desconocido y lo extraño a la moral del Padre es arrancado de la evolución humana, tanto arriba como abajo, pues arriba no entra al reino de los cielos. Así ocurrirá con los que pisotearon los derechos de los demás. El atropello no quedará en este mundo, porque salió de hombres que vuelven al polvo, porque ningún atropellador de este mundo será resucitado a niño. No son dignos de la vida humana. He aquí el llorar y crujir de dientes de los abusivos de todas las categorías. Muchos están en la ley de la maldición. Congresistas, ministros golpistas, congresistas golpistas, fiscales golpistas, jueces golpistas, presidenta golpista, asesores golpistas. Todos ellos están en la ley de maldición, porque los segundos de abuso y atropello sobrepasan la propia escala espiritual, sobrepasan el propio número de moléculas
de que está compuesto el propio cuerpo del ser pensante. He aquí un drama para los que causaron dramas en este mundo. Así como hicieron sufrir y llorar a otros, así les toca ahora a ellos. Con la vara que midieron a otros, así también serán ellos medidos. Por donde se pecó, se paga. Según vuestras obras es vuestro juicio. Según vuestro lanzamiento de la primera piedra es lo que recibiréis. Según vuestra actitud mental en todos los instantes de la vida, según la cualidad y calidad de cada uno de vuestras ideas, que todo lo que generó una mente se vuelve idea en la divina presencia del Padre. Todo lo pensado tiene el derecho de la igualdad en el Padre. Tiene por lo tanto derecho a libre albedrío y como tal se expresa materia y espíritu son vivientes en presencia del Creador. He aquí que hasta el más incrédulo y duro de corazón las piedras le hablarán, porque el destino de todo endurecido es volver a ser piedra. De la piedra salió y a la piedra vuelve. Pidió un instante al Padre para nacer de nuevo y conocer la vida humana. He aquí que infinitos son los principios salidos del principio. Como infinitas son las individualidades, no siendo su geometría la misma, la causa de su razón es infinita, porque todos tienen derecho a tener un principio. He aquí que todo principio se comparte entre Padre e Hijo, y cuando el Hijo no cumple lo enseñado por el Padre, se anula frente a la eternidad del Padre. Esto es cuando no cumple los divinos mandatos expresados por Escritura. La ley que queda en este mundo es la ley del Padre, expresada nuevamente en doctrina, marcando una nueva era en esta humanidad. De verdad os digo que el que más creyó y el que más buscó en la prueba de la vida es el que está más cerca de la gloria del Padre. Luego viene un dibujo. Ahora vamos a continuar con la lectura, la segunda parte. Sí, hijito, el reino de los cielos lo gobierna todo. Existe la sucesión eterna de cielos, porque cada uno se construye un cielo, porque nada es imposible para el Padre. Los cielos constituyen jerarquías vivientes. El universo expansivo pensante está organizado en forma infinita. Un cielo es subordinado de otro cielo y todos están subordinados al Padre Jehová. Todo es fuego en el macrocosmo. Todo lo imaginado existe, porque nadie es exclusivo en la creación. Es por ello que os fue dicho que Dios es infinito. Muchos lo pronuncian y a la vez dudan del mismo infinito que pronuncian. Pobres de aquellos que alabaron y a la vez dudaron del Padre, porque no entran al reino de los cielos. Todos los que pensaron en forma microscópica del poder del Padre no verán su gloria, porque nadie pidió al Padre disminuirle en poder. He aquí el llorar y crujir de dientes de todo poco evolucionado, que pidió probar y conocer la vida humana. La prueba consistía en no rebajar al Padre, sino ensalzarlo. He aquí la caída de millones y millones de incrédulos, que pidieron ver la tierra y el universo que la rodea, y proclamar la gloria del Padre. Pidieron el olvido en sus vidas para que el mérito mental fuera mayor. De aquí la cualidad y calidad del pedido de vida, porque no hay vida en el universo que no tenga su cualidad y calidad. El olvido de su propio lugar de origen representa el más alto puntaje celestial, siempre que la criatura haya vivido en un sistema de vida según las escrituras del Padre, y no según las leyes del oro. El haber conocido al oro como patrón del vivir desvirtúa todo lo prometido por el Espíritu al Padre, puesto que conoce la inmoralidad en muchos grados. Y aquí la diferencia de servir a un señor y la de servir a dos señores. El oro es el otro señor que se agregó en esta vida, un señor efímero y falso, porque todo oro se vuelve viviente en presencia del Padre y es juzgado por el que lo creó. He aquí que el Señor del oro ninguna eternidad os puede ofrecer, solo hizo el papel de tentador, aumentó vuestro puntaje de tinieblas, aumentó en vosotros el puntaje de codicia, ambición, usura, astucia maligna, engaño y hasta crimen. Todo esto no os habría ocurrido si no hubieseis conocido el llamado sistema de vida capitalista. ¿No tiene por patrón el oro? Ciertamente que sí, que así fue. Ahora os toca cosechar su herencia, porque por culpa de este sistema de vida no entráis al reino de los cielos.
porque este sistema de vida avergonzaría a las purezas del reino, y la vergüenza no se conoce en el reino, porque allí nadie vive la vida de la prueba, allí se vive la perfección mental, allí se proyectan los planetas del universo, allí está el alfa y el omega de todo cuanto existe y existirá, allí está todo el principio de lo que hubo, hay y habrá. De verdad os digo que este mundo, al no entrar al reino de los cielos, ninguno de vosotros volverá a ver su lugar de origen, porque de allí salisteis en perfecto estado de inocencia, y se debe volver en el mismo estado. El haber conocido el oro como sistema de vida hizo imposible esta gloria, porque vuestro pensar al servir a dos señores dividió sus propias virtudes, pues libre albedrío tienen, un libre albedrío independiente del libre albedrío del espíritu. Todo lo que hace y piensa un espíritu repercute en sus 318 virtudes, que pidió en alianza para conocer la vida humana. De verdad, os digo que hasta lo más microscópico de lo que fuisteis se vuelve viviente delante del Padre, porque hasta vuestros microbios tienen por herencia la igualdad enseñada por el Padre. He aquí el comunismo viviente en la creación, comunismo intuido por las más avanzadas individualidades de la naturaleza. De verdad os digo que el comunismo os fue divinamente anunciado cuando vuestro Padre Jehová os dijo: todos son iguales delante de Dios. El comunismo es igualdad y la igualdad comunismo. Quien imita al Padre, aunque sea en forma microscópica, está más cerca del reino de los cielos porque mejor le comprendió. Escribe Alfa y Omega. Es bastante interesante la escritura telepática Alfa y Omega. ¿Por qué? Porque este conocimiento divino te trae una concepción avanzada y se enfrenta al mismo sistema de vida actual. Claramente acá nuestro Padre Eterno nos dice que el comunismo es igualdad y la igualdad es comunismo. O sea, aquellos hermanos que protestan por este injusto sistema de vida, que buscan la igualdad, la justicia, son comunistas. Porque el Padre Eterno lo dijo: todos son iguales en derechos delante de Dios. Todos. Acá no hay que uno es superior porque tiene doctorados, magíster, porque es empresario, banquero, y el otro es un simple campesino, un vendedor ambulante, un barrendero. No. Todos son iguales en derechos delante de Dios. Y esto fue una sentencia que dio hace muchos siglos atrás nuestro Padre Eterno. Y a través de esta sentencia dada teníamos que construir un sistema de vida igualitario. Pero eso no sucedió. No sucedió porque un grupo de demonios llamados ricos se apoderaron del gobierno y del poder. Crearon instituciones sin base en las Sagradas Escrituras, sin base en las divinas leyes, y teniendo por base la desigualdad y la posesión del oro. Esto hizo pues que se creara un sistema de vida injusto y se perpetuara a través de los siglos, llegando hasta nuestra actualidad. Y hoy lo conocemos como imperialismo. En este caso el imperialismo ahora se llama imperialismo norteamericano o estadounidense. En el antiguo pasado estaba el imperialismo romano y más siglos atrás estaba el imperialismo faraónico. Son sistemas de vida desiguales e injustos que se manifiestan en diferentes épocas de la humanidad. Este actual imperio que está en decadencia es el último, puesto que estamos a puertas del juicio final. Y acá no solo en estos divinos rollos de Alfa y Omega, sino en las órdenes telepáticas y en la voz del divino autor de esta escritura telepática, nos está enseñando las cosas que van a suceder a futuro, nos está diciendo todo lo que debimos hacer o debemos hacer para crear un nuevo sistema de vida. Y es bien claro. En la Biblia claramente a Cristo lo apresan los llamados fariseos, saduceos, maestros de la ley, junto con sus llamados puntos de apoyo, llamados soldados, lo arrestan a Cristo. Y Cristo les dice: ¿por qué me arrestáis? ¿Por qué yo estando en el día en el templo no me arrestáis y ahora en la noche me arrestáis? Y es que es en la noche cuando ustedes actúan. Y eso mismo hace el llamado Congreso, y eso mismo hacen los llamados dictadores, los golpistas, todo es en la noche.
todo se planea en la noche. Ellos planean en las noches. Todo aquello que va a ir en contra del pueblo, todo lo hacen en la noche. 1, 2, 3 de la mañana. Y eso lo sabemos. Yo también lo sé. Eso lo hacen en las noches. Y es parte, pues, justamente del demonio. Es un demonio en forma de sistema de vida. Este rollo es bastante interesante. Hay muchos otros rollos. Este no es el único que habla acerca de los golpistas, de los militares, de los vendepatrias. Hay divinas leyes. Bueno, se ha dado lectura a este divino rollo, que es muy interesante. Bonito el divino rollo. Es bonito. El contenido es llamativo y también la figurita, es decir, el dibujo. Es bien llamativo. Acá está. Ahí lo ven ustedes. Es bien llamativo, ¿no es cierto? Este es el dibujito, que es bien llamativo, del divino rollo. Esto más adelante lo vamos a escanear y vamos a colgarlo en el Facebook, y mucho más adelante vamos a escanearlo también y lo vamos a colgar en una página web, porque estos divinos rollos tienen que estar nítidos, bien hechos, y que todo aquel que quiera pueda bajarlo y tenerlo en el hogar, porque este conocimiento se va a estudiar en el hogar. No va a formar hermandades, organizaciones religiosas, no, iglesias, no va a formar eso. Dice nuestro Padre Eterno que este conocimiento se va a estudiar en los hogares. No va a haber una iglesia, un templo donde ir, una hermandad, no, nada de eso. Todos aquellos que hicieron templos, hermandades, iglesias, todo eso va a desaparecer. Porque justamente este nuevo conocimiento nos dice que se estudia en los hogares. Listo, hermanos, eso es todo por hoy. Y bendito y alabado sea nuestro divino Padre Eterno, y será hasta una próxima oportunidad.